Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 145, Antiguo Testamento, libro 2 de Samuel, capítulo 11. David y Betsabé. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amoanitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguara quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es la hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio, donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? En este momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar a mi casa para quedarme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías elitita. Entonces Joab envió a David un informe con los detalles del combate y le dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que le dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubeset? ¿No fue acaso una mujer?
la que le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues, si te hace estas preguntas, respóndele también: ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad. El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado a decir. Los soldados enemigos no estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto, pudimos rechazarlo hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados y su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla, y anímalo. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Capítulo 12. Natán reprende a David. Si el Señor envió a Natán para que hablara con David, cuando se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado. Las ovejitas creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darles de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo puedo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Verso 11. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que merece surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. He pecado contra ti, el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado.
Y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa, y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver a sus oficiales que estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó, se perfumó, luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimento y comió. ¿Qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió: en verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba: ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolver la vida? Yo iré a donde Él está, aunque Él ya no volverá a mí. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Gededías, por disposición del Señor. Mientras tanto, Joab había atacado la ciudad amonita de Rabá y capturado la fortaleza real. Entonces envió unos mensajeros a decirles a David: acabo de atacar a Rahab y he capturado los depósitos de agua. Ahora, pues, le pido a su majestad que movilice el resto de las tropas para sitiar y capturar la ciudad. Si no lo haré yo mismo, y le pondrán mi nombre. Por tanto, David, movilizando todas las tropas, marchó contra Rabá, la atacó y la capturó. Al rey de los amonitas le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba más de 30 kilos y estaba adornada con piedras preciosas. Luego se pusieron a David. Además, David saqueó la ciudad y se llevó un botín inmenso. Expulsó de allí a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, trillos y hachas. También los forzó a trabajar en los hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todos los pueblos amonitas, después de lo cual regresó a Jerusalén con todas sus tropas. Antiguo Testamento, libro de Juan, capítulo 15, verso 1. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda. Para que me dé más fruto todavía, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes.
Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que pertenece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi Padre les oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así que el Padre les dará todo lo que les pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen unos a los otros. Jesús y sus discípulos, aborrecidos por el mundo. Verso 18. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumple lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiarán sin motivo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está presentando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio, porque yo estaba con ustedes. Antiguo Testamento, Libro de Salmos, capítulo 67, verso 1. Dios nos tenga compasión y nos bendiga.
Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú las gobiernas con rectitud. Tú guías a las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará entonces su fruto, y Dios nuestro Dios nos bendecirá, y le temerán todos los confines de la tierra. Meditación del día de hoy. Dios siempre va a buscar la manera que nosotros podamos meditar diferentes capítulos desde el Antiguo como el Nuevo, leyendo el libro de Juan, capítulo 15, podemos ver cómo Dios aborrece el pecado. Todo lo que está oculto va a salir a la luz. David es un hombre de Dios. Era un hombre que le servía. Era un hombre donde Dios le había dado todo, no solamente una esposa, muchas esposas. Pero él no se conformó. Él simplemente se fijó en alguien que no era parte de su propiedad, de un hombre que se llamaba Urías, un hombre fiel, un hombre leal, dispuesto a dar la vida por el rey. Qué hermoso encontrar este tipo de personas. Pero lo que David había maquinado, había planificado, no le salió bien, porque simplemente Dios vio todo lo que estaba sucediendo. Dios en esta hora quiere que tú limpies tu corazón. Si hay algún pecado, es el momento de confesarlo. Puedes confesarlo con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también si a nivel ministerial has pecado, puedes hablar con tus pastores para que ellos puedan orar por ti. Pero lo más importante no es tener remordimiento, porque no es lo mismo que arrepentimiento. El arrepentirse es realmente ser esa persona que no lo vuelva a hacer. Levántate, acciona, porque así como Dios perdonó a David, así también te puede perdonar a ti. ¿Qué hay en tu corazón hoy? Recuerda que Dios aborrece el pecado. Bendiciones.